Hola, buenas tardes, buenos días, donde estén. Soy Ruth Ángela Adame Villamil, ingeniera química, máster en gestión y auditorías ambientales con especialización en tratamiento de aguas residuales de tipo industrial y gestión de residuos sólidos. Tengo un máster en ingeniería y mi especialización es el tratamiento de aguas residuales. Y hoy, en el marco del 35 aniversario de la Comisión Nacional del Agua, quiero compartir con ustedes esta ponencia que me invitaron para celebrar el aniversario de nuestra institución, denominada La importancia del tratamiento del agua residual en el futuro del agua. A mí me gusta mucho hablar con ustedes, entonces tengo la presentación disponible. Me la pueden pedir por correo o se la pueden pedir a las personas de difusión social de su organismo o dirección local. Yo particularmente estoy en el organismo de Cuenca, Lerma Santiago Pacífico, en la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, y soy jefe de departamento. Em, Primero que nada, les quiero compartir como principios básicos de lo que es el agua para que entiendan cómo es que se contamina y cómo es que requerimos de diferentes formas y métodos para poder quitar la contaminación de lo que sea que se le haya pegado o adherido. El agua en el ámbito de la química se conoce como un solvente universal. Así la conocemos. Cuando nosotros como químicos vamos al laboratorio, lo llamamos el solvente universal porque podemos disolver en ella prácticamente toda. Esto se debe principalmente a su polaridad y a los puentes de hidrógeno que se generan entre sus moléculas. O sea, cada molécula de agua es una molécula polar, o sea que tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa. Y entre esas polaridades se unen los puentes de hidrógeno. Y así el agua es capaz de disolver, o sea, electrónicamente, muchísimos compuestos que son de tipo polar, como las sales, los azúcares, el ADN, por ejemplo, también, si bajo este principio lo podemos contener. La solvatación es un concepto químico que tiene que ver con la interacción del soluto con el solvente. El soluto en este caso es la sal y el solvente es el agua. Lo que el agua hace con los puentes de hidrógeno es que una molécula de sal la disocia, por ejemplo, en el sodio y el cloro, o sea, en una parte positiva y una parte negativa, y va envolviendo pedacitos de sodio, pedacitos de cloro, y entonces vas a tener una solución que va a tener como capsulitas, por decirlo de alguna forma muy sencilla, de esas sales disueltas. Y esto a lo largo del tiempo, con una agitación, o se va a ir como estabilizando. O sea que todas las partes de tu solución van a tener la misma concentración en todos los lugares de donde saques una muestra. Sin embargo, si tú empiezas a tener saturación, eso va a ir por peso hacia el fondo del recipiente que tengas. Por eso cuando tomamos agua, lo más recomendable en un agua es siempre endulzarla primero. ¿Por qué? Porque el agua va a tomar el azúcar, va a hacer el ejercicio este de la solvatación y va a persistir el sabor dulce como primer sabor cuando te la tomes y después el de lo que tú le pongas a tu agua. Ese es un ejemplo muy fácil de cómo podemos aprovechar la solvatación a nuestro favor en la cocina. En cuanto a las propiedades físicas del agua, nos gusta mucho ver el agua y que sea incolora, inolora, insabora. Una de las cosas también que es muy importante y que tiene que ver con la misma capacidad del agua es su elevada tensión superficial. No sé si han visto ustedes a los mosquitos caminando sobre el agua. Bueno, eso no lo podrían hacer sin la tensión superficial. Y obviamente las propiedades físicas de la tensión superficial pueden variar cuando existe alguna solución, como por ejemplo de sales. El agua también tiene una cierta adhesión. No sé si les ha pasado que ponen en una mesa un vaso y el vaso empieza, si está frío, empieza a condensar el agua empieza a caer y de repente tu vaso gira. Eso es gracias a las propiedades de adhesión del agua. Y otra propiedad es la elasticidad. El agua también la puedes tomar así y obviamente va a llegar a un punto en donde se va a separar o se va a romper. Y no deja de ser agua, ¿no? Aunque tengas una gotita acá y otra gotita acá de lo que empezaste a separar así. Y otra muchísimo, muy importante, es la capilaridad. Gracias a la capilaridad estamos vivos porque tenemos en los pulmones una cosa que se llama alveolo terminocapilar
y el alvéolo terminocapilar es donde llega la sangre que sale de tu corazón y también la que llega a tu corazón ya con CO2 que tiene que ser expulsado de tu sistema. Bueno, ¿cómo se hace el intercambio celular? Pues básicamente en la respiración se hace en esos alvéolos terminocapilares, que son unos mini tubitos que gracias a la capilaridad del agua, el agua puede pasar a través de eso. Entonces, lo podemos usar y lo usamos todos los días, no sabemos cómo, pero es magia. Todo esto obviamente hace que nosotros como personas tengamos vida y también que el planeta tenga vida, que las plantas tengan vida, que todo esté así como lo conocemos. Sin embargo, sus mismas propiedades son también lo que favorece su contaminación. Ahora te voy a mostrar un poquito de lo que es el ciclo del agua. Me gustaría, si tienen preguntas, porque luego estos temas son bien interesantes, que al final las hagan. Yo con mucho gusto les puedo responder dentro de mis capacidades lo que sea posible. Y les voy a enseñar ahora sí esta gráfica del ciclo del agua, porque hay un montón de información donde se comparte, desde mi punto de vista, muy irresponsablemente la afirmación de que el agua se está acabando, ¿no? Pero si estamos inmersos en un ciclo del agua y el agua está contenida por la atmósfera de nuestro planeta, y el agua, gracias a las propiedades que tiene de cambiar de estado conforme la temperatura que le vayamos aplicando o le vayamos quitando, entonces, ¿cómo es que el agua se está acabando? Más bien el agua la estamos sobrecontaminando y no estamos teniendo suficiente capacidad de depurarla o de limpiarla, cosa que hace de forma natural pues el planeta. Entonces, el agua va a cumplir su ciclo gracias a los efectos del sol, gracias a los efectos de la temperatura. El agua se va a convertir en hielo, en nieve, en agua, se va a condensar en las nubes, va a bajar a la tierra. Si baja, por ejemplo, a la tierra, va a tener escurrimientos y siempre va a llegar por las alturas que tiene el planeta, pues en algún punto a los ríos o a los mares, y otra parte se va a ir como agua subterránea. Y lo que nosotros vamos a hacer es buscar formas de explotarla, que esa palabra no quiere decir que estemos abusando de ella, pero pues es muy interesante en realidad que usemos la palabra explotación para aprovechar el recurso del agua, ¿no? Eh, También quiero enseñarles la siguiente gráfica, son las fases del ciclo urbano del agua. Tenemos un ciclo urbano, un ciclo agrícola, obviamente, un ciclo en tu casa, o sea, hay diferentes ciclos, pero el agua va a estar circulando todo el tiempo. Esta gráfica me gusta mucho porque habla no nada más de lo que es tu casa o el lugar en el que vives, sino también del agua industrial, y tenemos diferentes tipos de industria y obviamente aprovechamos una parte del agua y aproximadamente nosotros, por ejemplo, en tu casa tú recibes un 100% de agua, que es una dotación que va de 100, 150, 200 litros por día, por habitante, por casa, según el lugar en el que vivas y la forma en la que te abastezcan de agua, y de eso tú vas a devolver para tratamiento un 70%. Entonces, en base a eso, yo haría un cálculo de cuánta agua residual se está generando en una casa, dependiendo del consumo. Obviamente el consumo varía y el agua de una casa que te estoy hablando en este momento, que es como un ejemplo muy sencillo, varía según la hora en la que estés, porque hay un tiempo en el que todo el mundo está dormido, luego una hora en la que todos se levantan y luego eso que pasa en tu casa está pasando en otras 100, 200, 300, 1000, 1 millón de casas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuánta agua se está yendo que ya se usó, que ya se aprovechó y que requiere de tratamiento? Todo eso lo podemos calcular. Luego está el agua de tipo industrial. Cuando tú tienes un agua de tipo industrial, eh, puedes usarla para diferentes tipos de procesos y puede ser que le aumentes mucho la temperatura si la usas en un proceso de enfriamiento, para lo que además necesitamos ver la forma en devolverla sin que tenga esa temperatura elevada que obtuvo al haberla empleado en un sistema de enfriamiento, porque entrar un agua caliente a un sistema como un río o como una laguna o como el mar, pues va a tener un impacto sobre la flora y la fauna que hay ahí.
También está cómo llevamos el agua a las ciudades o de dónde las extraemos. Podemos tener fuentes superficiales o podemos tener fuentes subterráneas. Y según el agua de donde la obtengamos va a tener una cierta calidad, porque si bien el agua está circulando todo el tiempo y dicen que el agua se va a acabar, lo que pasa verdaderamente es que como la estamos circulando, si no la tratamos bien, va a tener diferente calidad y diferentes contaminantes y tenemos que tratar esos contaminantes para poder abastecer ya sea población, ya sea industria. Ahora tenemos otra industria que es la industria de la agricultura. Eh, en cuanto al agua potable que hay disponible al planeta, que es un porcentaje muy pequeño que me parece no llega ni el 5%, o sea, del agua que podemos aprovechar, que yo creo que conforme vayamos avanzando como humanidad y el recurso vaya siendo, y lo voy a hacer así entre comillas, escaso, vamos a requerir tomar de ese otro 95% que no estamos aprovechando y buscar formas de limpiarlo que además sean eficientes y sustentables. Pero mientras vamos a enfocarnos en ese 5% y quiero que sepas que de ese 5%, el 70% lo vamos a usar para la agricultura. Y es muy importante la agricultura porque nosotros nos alimentamos muchísimo de lo que son plantas. Eh, Incluso mucha de nuestra comida la alimentamos también con plantas. Entonces es importante que tengan un agua de buena calidad porque las plantas tienen una capacidad impresionante de adherir a sus tejidos metales pesados, por ejemplo, u otro tipo de contaminantes. Por eso las plantas pueden ser una opción para el tratamiento de las aguas residuales, porque las plantas tienen la capacidad por sí mismas de fijar algunos contaminantes y de tratarlos. Eh, bueno, voy a seguir. Esto es nada más para que sepas cómo es que manejamos el agua, cómo es que podemos hacer sistemas de captación. Bueno, eso me faltó decirte también. Podemos captarla de muchas formas. Si ya está en el subsuelo, generalmente lo que se hace es hacer pozos. eh, Perforamos el suelo a ciertos metros de profundidad y obtenemos un agua. Bajamos y conforme vamos bajando, tenemos otra calidad de agua, o sea, el agua no es la misma. ¿Te acuerdas cuando te conté de la solvatación? Bueno, entonces cuando tú tienes un pozo que a lo mejor tú te asomas al pozo y no ves que el agua se esté moviendo, pero la verdad es que el agua se está moviendo todo el tiempo. Entonces tú entras en el pozo y te das cuenta que conforme tú tienes una diferente altura de donde estás sacando el agua tiene diferente calidad y entonces tienes que arreglar tus sistemas de potabilización. Y una cosa muy importante, te estoy hablando de un manejo de agua residual, digo, perdón, de potabilización para una ciudad. Cuando hablamos de un sistema rural, los métodos son diferentes porque a lo mejor no hay tanta capacidad, sobre todo económica, de mejorar la calidad del agua, pero también puede ser que el agua no tenga el mismo problema de contaminación que la que puedes encontrar en un ciclo urbano. Ahora, una vez que tú usaste tu agua, es necesario que se ingrese a un lugar que se llama alcantarilla y hay redes de alcantarillado y toda se atrapa en un lugar, se colecta y se lleva, ahora sí, a las plantas de tratamiento de aguas residuales. No podemos tratar el agua residual como si fuera una misma. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener agua residual de tipo doméstico, voy a tener agua residual de tipo industrial y no puedo mezclarlas porque los tratamientos que se requieren son diferentes. Es también importante, desde mi punto de vista, que sepas que el agua residual está compuesta en la mayor porcentaje de agua. O sea que de tu agua contaminada, 99.9% es agua y lo demás son sólidos. Y en esos sólidos están los otros tipos de contaminante que podemos encontrar, que pueden ser de tipo orgánico o de tipo inorgánico. En los orgánicos vamos a encontrar proteínas, carbohidratos, lípidos en diferentes concentraciones y en los inorgánicos vamos a poder encontrar metales pesados, sales, eh, y otro tipo de contaminantes inorgánicos como unas cosas que se llaman detritos. Eh, ¿Y ahora qué hacemos con esto? Bueno, según esto, pues ya entonces sí yo puedo determinar qué tipo de agua tengo y en base al tipo de calidad de agua que tengo, si su contaminación es fuerte, es media o es moderada, y entonces determinar un buen tratamiento de agua residual.
Ojo, ¿te acuerdas que hace rato te dije que el agua es súper dinámica? O sea que no es el mismo volumen de agua que estás tú vertiendo al alcantarillado en la mañana, en la tarde que en la noche. Entonces, también tienes que calcular eso para el momento de tener una planta de tratamiento. Ahora, antes de entrar en lo que es el tratamiento de aguas residuales, te voy a decir un poquito de la historia de lo que es el tratamiento de aguas residuales. Nosotros como humanidad empezamos a generar asentamientos en base a importantes fuentes de agua, porque el agua es principalmente pues algo que se requiere para nosotros para que podamos vivir. Entonces es más fácil que nos empezáramos a asentar históricamente en lugares donde hay grandes ríos. Por ejemplo, está el Támesis, está el Ganges, el Támesis en Londres, el Ganges en la India. Aquí, por ejemplo, yo estoy en Guadalajara, está el Colomos, en la Ciudad de México era el lago de Texcoco, y no sé, en Egipto, en el Egipto antiguo, pues estaba el Nilo, ¿no? O sea, hay un desierto muy grande, pero encuentran este Nilo y en el Nilo se asientan, o sea, buscamos el agua para asentarnos y casi siempre nos asentamos cerca de un río, entonces empezábamos a desechar, hablo así en general porque estoy hablando de humanidad, pues no sabíamos qué hacer con eso, entonces teníamos nuestros desechos del agua que utilizábamos y las echabas al río y el río se lo llevaba y el río tenía la capacidad de depurarlo, en primera por el tipo de contaminante. Sin embargo, ya desde antes de Cristo había en Atenas, Grecia, datos de tratamiento de aguas residuales, pero ¿qué hacían? Hacían una cosa que se llamaba irrigación con aguas residuales. Tenían un montón de tierra, echaban ahí el agua y dejaban que solita con esa concentración, a lo mejor en ese tiempo no lo sabía, pero eran los principios de una cosa que se llama tratamiento de aguas residuales mediante lagunas. Después de eso, yo creo que el boom en el agua residual fue cuando empezamos con la revolución industrial, porque empezamos a trabajar más y en masa y también a generar más agua residual, sobre todo el agua que se calentaba para los sistemas de enfriamiento o de turbinas, ¿no? Que son los principios con los que trabajaba la máquina de vapor. Teníamos entonces que empezar también a pensar qué íbamos a hacer con eso y así fue como empezaron a hacer los primeros sistemas de tratamiento de aguas residuales. Es muy interesante, por ejemplo, si lees un libro de cómo trataban antes las pandemias, que estamos hablando de la peste, por ejemplo, no sabían bien qué hacer, entonces moría la gente, levantaban los cuerpos y alguna vez los enterraban en un cementerio y el cementerio estaba cerca del río y el río estaba aguas arriba, o sea, más alto, entonces bajaba y el agua contaminada llegaba a la ciudad y así fue como se dieron cuenta de que tenían que confinar eso, ¿no? También se dieron cuenta de que tirar el agua al río pues también estaba generando contaminación y la gente se empezó a enfermar y entonces empezaron a generar los alcantarillados. O sea, como que como humanidad aprendemos mucho y yo creo que está bien a base de prueba y error, ¿no? O sea, ya nos dimos cuenta de que esto no estuvo bien, pues buscamos la forma de solucionarlo. Y una planta de tratamiento de aguas residuales es una solución. Pero data además de hace muchísimos años. Por ejemplo, y tal vez te estoy hablando de antes de Grecia, pero es importante y de interés tal vez para nosotros como mexicanos que sepas que la primera gran planta de tratamiento fue la planta de tratamiento de aguas residuales que está en Chapultepec y fue construida en 1953, o sea, ya como una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? El, el sistema que más utilizamos en México se llama tratamiento de aguas residuales por medio de lodos activados y es como muy beneficioso porque lo que antes hacíamos en eso que te conté hace rato, que son lagunas, que eran unas grandes extensiones de tierra, hacemos algo más chiquitito. O sea, en lo que una laguna, y hay una planta aquí en Jalisco que está en el municipio de Poncitlán, que tenían una extensión muy grande de tierra, esa planta ya no servía porque era un sistema lagunar. Volvieron a construirla, usaron aproximadamente con el nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales de lodos activados un octavo del espacio que habían usado antes, cuando hicieron esa primer planta de tratamiento. No me quiero meter mucho en lo que es el tecnicismo de lo que es un sistema de tratamiento de aguas residuales, pero básicamente entra tu agua con tus sólidos
entra una línea de tratamiento en donde tú atrapas la basura grande, que puede ser un sistema de rejillas que se puede limpiar manual o no. Tenemos plantas muy grandes aquí en México, como por ejemplo la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco, que capta el agua de la Ciudad de México, una porción. Imagina 23 metros cúbicos por segundo, son 23,000 litros por segundo de agua que están entrando en esa planta de tratamiento. Esa planta tiene que ser lo más automatizada posible porque no podríamos nosotros tener el suficiente personal o pagar al suficiente personal para limpiar las rejillas que quitaran toda la basura. Y yo he visto cosas flotando en las plantas de tratamiento, en el tratamiento primario, que así se llama esa parte, que no me lo puedes creer, o sea, es impresionante. Hay muchas cosas que la gente tira al drenaje y que pueden quedar atrapadas en esas rejas, ¿no? Sobre todo en esas plantas tan grandes como es esta planta de Totonilco. Después de eso, el agua se va a ir a un lugar que se llama desarenador. El desarenador va a hacer que, ¿te acuerdas que te dije que lo que, bueno, en sí la tierra o la arena no se disuelve en el agua? Entonces, cuando deja de moverse, el agua, eso va a empezar a precipitar, o sea que se va a ir al fondo y así lo vamos a poder remover. Luego ya la vamos a pasar a la línea de lodos. Cuando tú llegas a la línea de lodos, y hablando solamente de esta planta de tratamiento de lodos, porque hay muchos otros sistemas de tratamiento, ahí las bacterias van a hacer el trabajo que antes hacía, por ejemplo, el Támesis en 5 días. Las bacterias lo van a hacer en menos tiempo. Y esa es la importancia, ¿no? El cómo podemos reducirlo. Y entonces tenemos un montón de bacterias que necesitamos eh, pues mantener. ¿Y cómo las mantenemos? Pues ellas se comen toda la materia orgánica que está ahí. Incluso podemos tener algunas que coman algún metal o podemos tener bacterias que coman sulfatos. O sea, las bacterias son seres maravillosos y si sabemos cómo aprovecharlos, pues podemos crear plantas de tratamiento muy eficientes. Ahora bien, eh, hablando de escasez de agua, se está proyectando para el año 2050 una escasez de agua muy concentrada en las partes en las latitudes más bien centrales de lo que es nuestro planeta. Pero eso que tiene que ver con lo del tratamiento de aguas residuales, bueno, yo pienso y estoy segura de que si nosotros invertimos en la planta de tratamiento correcta para el lugar correcto, que trate, que se pueda pagar la operación, que funcione, que sea completamente beneficioso para todos, o sea, no nada más que tengas una planta de tratamiento y la dejes de operar, pues vamos a tener la capacidad de devolver a los ríos, a las lagunas y a los cauces el agua en la calidad suficiente para que se pueda autorregenerar y entonces se pueda reincorporar otra vez al ciclo de agua y pueda tener una mejor calidad. Entonces, la clave para no tener esas escaseces de agua derivadas de su falta de tratamiento, pues es tratarla. Pero el tratamiento no es solo hacer un tratamiento, sino elegir el tratamiento correcto. Y para eso hay muchos libros, incluyendo la tesis que yo hice para la maestría en ingeniería, pero hay libros también del doctor Adalberto Noyola, del doctor Víctor Manuel Luna Pabello, que hablan de cómo puedes hacer una comparativa entre la mejor tecnología que usar. ¿Por qué? Porque si tú escoges una tecnología que no es adecuada, pues la planta simplemente no te va a dar la calidad que se requiere en primera, y hay normas que están aquí en México y que vienen también de otras normas internacionales en donde te dice con qué calidad puedes tú verter el agua que trataste de vuelta a los ríos. ¿Para qué? Para que estos se puedan autosustentar. Incluso hay una cosa más que no hemos todavía observado, que es cómo sería si pudiéramos cambiar nuestra mentalidad y reconocer que el agua está dentro de un ciclo, que el agua tiene la capacidad de autodepurarse, de autorregenerarse, o sea, el agua por sí misma es resiliente, y nosotros permitiéramos entonces llevar nuestras plantas de tratamiento a potabilización, es decir, volverla otra vez a integrar al sistema en el que nosotros la consumimos, ya sea para bañarnos, para consumir, porque finalmente el agua está siempre girando y siempre en ese círculo en el que pues no se detiene. Entonces el agua en realidad no se va a acabar. Lo que necesitamos es estudiar bien el manejo que le damos,
obviamente usar todas esas cosas de lavarse los dientes con un vasito, solo utilizar lo que se requiera, pero no estar en ese sentido de miedo y de carencia, porque el agua, así como logra obtener todas esos contaminantes, pues el agua también hay algunos estudios como de un japonés que se llamaba Masaru Emoto que dice que el agua también capta eso. Entonces, ¿cómo crees que el agua va a estar en tu casa si tienes miedo de que se acabe, no? Entonces, ¿cómo estaría el agua en tu casa si en lugar de tener miedo de que se acabe, tú tienes gratitud por el agua que está llegando? Y me parece que para el aprovechamiento, bueno, pues el aprovechamiento máximo yo creo que es llegar a un sistema de tratamiento que te permita potabilizar el agua, pero necesitamos cambiar un montón de cosas aquí, sobre todo en la cabeza. Sin embargo, ya estamos aplicando reusos urbanos, reusos agrícolas, reusos, por ejemplo, en generación de electricidad y otros reusos en la industria. En Monterrey, por ejemplo, que es un lugar en donde el agua es escasa, está la planta de tratamiento de aguas residuales de Dulces Nombres. Y nosotros, por ejemplo, en general, me refiero cuando tenemos una planta de tratamiento para aguas residuales de tipo doméstico, no hacemos un pulimento, o sea, no llegamos a una capacidad de tratamiento como muy fina porque es muy caro. Entonces, la vertemos al río o a la laguna ya tratada con la calidad que nos dice la norma, pero en Monterrey tienen convenios con industrias. Bueno, te estoy dando el ejemplo de Monterrey, pero sé que sucede en otras partes del país. Tienen convenios y les entregan el agua, por ejemplo, para el enfriamiento, que no les puedes entregar un agua con muchos minerales porque se van a incrustar sus tuberías. Entonces le dan un pulimento o un tratamiento terciario al agua y la industria la compra y entonces ya no está usando un agua que antes, por ejemplo, se extraía de un pozo que puede ser mejor utilizada para potabilización o para otro tipo de aprovechamiento. Em, y bueno, finalmente yo creo que si nosotros vertemos adecuadamente el agua que usamos, o sea, con el tratamiento que se espera de ella, pues vamos a poder recuperar eventualmente los cuerpos de agua que al día de hoy están, pues, sin poder aprovecharse, ¿no? Necesitamos mejorar la forma del almacenamiento, recuperar los acuíferos, recargar los acuíferos, soluciones también, implementando soluciones que estén basadas en lo que la naturaleza misma hace y obviamente la correcta selección de los sistemas de tratamiento. Y bueno, quiero terminar con esta reflexión diciéndote que es de Luna Leopold, que dice, el agua es el recurso más crítico en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. La salud de nuestra agua es la principal medida de la manera como vivimos en la Tierra. Y muchas gracias. Soy Ruth Ángela Adame. Aquí te dejo mis datos para que me puedas contactar si quieres más información al respecto. Yo creo que podemos hacer mucho desde lo individual y si estás viendo esto, posiblemente trabajas en la Comisión Nacional del Agua, entonces quiero decirte que tu trabajo es muy importante y está sumando para que esto de recuperar nuestros cuerpos de agua, de encontrar las mejores soluciones, sea una realidad. Así que muchas gracias. Voy a cerrar y ahorita abro por si tienen preguntas, con mucho gusto. Gracias. Voy a cerrar la grabación para que no se sientan intimidados.